De nuevo, su servidor Luis Carlos Quiñones Hernández con ustedes. Ya les he dicho que soy investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, soy historiador de carrera y pues una de mis preocupaciones académicas ha sido tres cosas. Primero, la demografía histórica, sobre la que tengo unas obras ahí publicadas sobre Nombre de Dios, Durango, San Juan del Río y la región centro-norte del estado para el siglo XVII y XVIII. Y otra preocupación que me ha, académica, es otra línea de investigación que tengo, tiene que ver con historia de la educación en Durango. Aprovecho para decir que está casi por salir mi libro Educación Femenina en Durango en el siglo XVIII y XIX, que es una continuación de otra obra que se llama Escuelas de Primeras Letras para el siglo XIX duranguense. Y la tercera línea, que es la que anima este libro, es una historia social. Sí, es una historia social y cultural de la Inquisición en Durango para el periodo, digamos, colonial. Les debo decir antes de que se me olvide, porque luego se me olvida, este libro ustedes lo pueden adquirir, todavía hay algunos ejemplares, en la librería universitaria de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, que está en Victoria, calle Victoria, 20 de noviembre. Se consigue aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas y a partir del día 15 lo pueden conseguir con las personas que dirigen el Grupo Cultural Quivira, que han difundido enormemente la obra de los historiadores de Durango y pues, han difundido este librito. Voy a hablar en esta tercera y última parte de la vida cotidiana de Durango para el periodo colonial en relación a la comisión de los delitos que persiguió la Inquisición y las consecuencias que esto tuvo a nivel de imposición de penas y a nivel de el impacto, ¿no?, que en la gente de a pie tuvieron los casos que aquí se sucedieron. En principio les había dicho que la historia negra, la leyenda negra de la Inquisición dijo que para Durango por lo menos, que había un quemadero en lo que es hoy la plazuela Vaca Ortiz, que había sido instalado ahí, construido ahí para quemar a los herejes. No hubo tal quemadero en la plazuela Vaca Ortiz que sepamos. No hay evidencia documental para eso y créanme, yo me he echado un clavado muchos años en los archivos locales, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de Parral, en el Archivo Histórico del Estado de Sinaloa y en otros, y realmente, rastreando estos sujetos que aquí trabajan, porque eran parte de la jurisdicción de la Nueva Vizcaya, y no hay evidencia de que hubiera un quemadero de Inquisición en ese lugar. Lo que hubo en la plazuela Vaca Ortiz en la segunda mitad del siglo XVII fue un cadalso, es decir, fue un templete donde, una horca, pues, para decirlo con sus letras, una horca donde ajusticiaban a aquellos, civilmente, la justicia civil ajusticiaba a aquellos que habían cometido delitos graves, como crímenes graves, muertes de personas, y o abigeatos, cuando reiteradamente robaban ganado y dejaban sin nada a la gente que trabajaba para ello. Entonces, no fueron muchos ajusticiamientos que se dieron ahí, pero solo algunos, pero era un cadalso de orden civil. Era la ley civil la que de alguna manera tomó cartas ahí. Nunca hubo un quemado o un ajusticiado por Inquisición, que ahorita explico cómo es que funciona eso. En Durango, la comisión de los delitos. La comisión de los delitos es variopinta, ¿no? Pero voy a comenzar con un caso, porque voy a contar dos casos. Hay un caso muy lindo, emblemático, de un señor que se llamó Mateo de los Hijuelos. Era un criollo, con sangre peninsular, naturalmente, que vivía en Tamazula, que tenía ahí una pequeña mina, un par de minas allá, y un pequeño patio de beneficio donde procesaba los minerales. Y un día, bebedor compulsivo, se fue a una fiesta supongo que era la fiesta como de la natividad del niño Jesús. Entonces él, embriagado, empezó a hacer desorden ahí entre los comensales de la fiesta, que era una fiesta religiosa, también civil. Y resulta que en una pequeña palestra llevan sentadito al niño Jesús. Y don Mateo de los Hijuelos caminó hacia las personas, que son 4 que llevan la palestra, y le golpea el hombro a uno de ellos y rueda al niño Jesús al piso. Entonces el Señor se burla de ello y dice: ahora sí, niño Jesús, eres muy milagroso, levántate y súbete al atril. Entonces la gente se mortificó mucho, no le hacía mucho caso al tipo porque seguramente estaba bebido, pero le tomó una tirria terrible.
Lo dejaron un rato porque pues no dejaron pasar la cosa, él siguió bebiendo, subieron otra vez al niño, iban en la pequeña procesión, volvió a cometer el mismo delito de golpear a una persona, rueda otra vez el niño Jesús y le vuelve a decir: niño Jesús, tú eres muy milagroso, si puedes levántate y súbete al atril. Cansados, pues llamaron a la autoridad, que en este caso era el comisario de Tamazula. Entonces el comisario lo que hace es remitirlo a Durango, a la cárcel secreta del Tribunal de Inquisición, que me parece, no quiero equivocarme, pero este dato me lo dio Miguel Vallebueno, me parece que la cárcel secreta del tribunal estaba en una casona que está enfrente del banco ahora de Banamex, que es por calle Madero, antes de llegar a esquina con 5 de febrero. Donde estaría más o menos ahora el Bateo, una tienda que se llama el Bateo, perdón por el comercial, pero por ahí estaría, ¿no? Entonces ahí lo apresan, ahí lo encierran y pues se acaba acá la fiesta y todo eso. Días después, cuando ya está sobrio, enfrenta los cargos y se le dice: hicimos una averiguación, hicimos una averiguación que consta de tantas preguntas a la gente que te vio cometer este delito en la procesión del niño Jesús en la fiesta tal en Tamazula. Y nos dicen que efectivamente tiraste al niño, te burlaste de él, y cuando te burlas del niño Jesús te estás burlando de la Santísima Trinidad, te estás burlando de Dios, de la Iglesia, de sus ministros, y este delito se llama conculcación de imágenes, y por eso vas a ser enjuiciado. Y entonces, cuando se hace la otra averiguación, ya que se le pregunta a él directamente, primero se le preguntó a la gente, luego se le pregunta a él, por alguna razón lo descalzan. Y cuando le quitan los zapatos, en la plantilla de los zapatos trae unas imágenes de la Virgen que están dobladas ahí. Y entonces le preguntan que qué pasa con eso, ¿verdad? Que por qué trae esas imágenes ahí. Y él dice que porque los zapatos le quedaban flojos. Dice: yo no he pisado a la Virgen, literalmente está diciendo, yo no he pisado a la Virgen. Me las puse ahí porque es el papel que encontré para que me calzaran bien los zapatos. Y dice: pero nunca me los metí acá. Entonces, ¿qué está diciendo? El tipo sabía muy bien de qué se trataba el delito. El delito de conculcación de imágenes no solo era burlarte de la imagen sagrada, sino hacer escarnio público o privado de la imagen. Le quitabas su valor sagrado. Y aparte, cuando hacías escarnio público de eso, te erigías como un ser superior ante una imagen que tenía dimensiones inconmensurables. Entonces lo enjuician y mandan su caso a la Ciudad de México, al Tribunal Central de la Ciudad de México, y lamentablemente no conseguí nunca el curso que mandan de México a Durango, que sé que lo mandaron porque hay un oficio de recepción que se manda, ¿no? Y recibimos la misiva que ustedes envían con el dictamen para pero nunca lo encontré. Se pierden los documentos. Pero es fácil de imaginar, seguramente lo desterraron. Es muy probable que lo hayan desterrado. O dos cosas: si se hubiese arrepentido, si hubiera sido una especie de hereje converso, le hubieran impuesto un San Benito, el que hablaba yo hace rato. El San Benito es una túnica negra que tiene una cruz grandísima a lo largo del cuerpo, en el delantero y en el trasero de la túnica, que te la tenías que poner estando en tu casa o estando en la calle. ¿Para qué te la pones? Pues para que la gente te reconozca como un hereje converso, una persona que cometió un grave delito contra la fe, pero que de alguna manera se arrepintió. Y se arrepintió, se puso contrito y se arrepintió de tal manera, fehacientemente probado, que le impusieron el San Benito. Entonces la gente sabe dos cosas de ti. Puede no saber el delito que cometiste, pero puede saber que eres un hombre que cometió un grave delito, pero que tuvo los arrestos para reconocerlo, equivocarse y reconocer que se equivocó y aceptar la condena. Y la condena no solo era el San Benito, seguramente era una penitencia que duró seguramente mucho tiempo y quizá hasta el pago de misas, si tuvieras recursos, si no te los hubieran quitado, el pago de misas cantadas y rezadas, pues para la salvación de los que tú quieras, pero que era como la contribución de un hombre que equivocado y reconoció que se equivocó y pues bueno, le imponían una pena de ese tipo. No sabemos qué pasó con don Mateo de los Hijuelos, pero tenemos esa referencia. Seguramente si no fue ese caso, pues los comulgaron y seguramente lo desterraron y no se volvió a saber nada de él por acá. Una delictiva común
que perseguía la Inquisición era la comitiva de delitos sexuales, pero que tenían otros nombres. Es decir, por ejemplo, había un delito que se llamaba el delito de alcanzar mujeres o el intento de alcanzar mujeres. ¿Qué es el intento de alcanzar mujeres? Pues es de conseguirlas, conquistarlas, ¿no? Obviamente. Pero eso no tiene nada de chiste si la conquistas a una mujer legítimamente. Es decir, si tú haces lo que toda la gente normal hace, que significa relacionarte con una persona, la conquistas hablándole, estando con ella, lo que ustedes quieran. Y finalmente se logran cosas que son el matrimonio, el noviazgo, el matrimonio, etc. Pero cuando se quiere alcanzar legítimamente mujeres, unos sujetos fueron enjuiciados porque a la hora de declarar, ellos declaran, cuando se apresan, van por el delito, los enjuiciaron, y luego alguien que los vio, digamos, haciendo el hechizo, como un hechizo, es como un sortilegio, de muchos tipos, en los hombres y en las mujeres, porque en las mujeres funciona de otro modo, pero en los hombres era, por ejemplo, así muy sonadamente, dos formas. Le preguntan al tipo, ¿qué hiciste tú para ser enjuiciado? Pues esto. Tú dices, él declaró, que había comprado un hechizo a un viandante que venía de Zacatecas. Le compró un papel donde viene un hechizo para alcanzar mujeres, la que quieras. Ese hechizo era, consíguete una nuez, córtala, pártela en dos, en la pulpa de una mitad pon el nombre de la pretensa, de la pretendida, en la otra mitad, en la pulpa, pon tu nombre, júntalas. Si tienes un cabello largo de la mujer, preferentemente, cosa improbable, lo atas la nuez y la cuelgas de un árbol que esté creciendo. En la medida del crecimiento del árbol, el crecimiento del afecto de la mujer por ti va a crecer y va a fructificar. Bueno, en la imaginería popular eso es muy lindo, ¿no? O sea, dice uno, antropológicamente somos crédulos o incrédulos, yo no sé, pero esas cosas pues obviamente no funcionaban. ¿Qué hace el que está enjuiciado? Declara al final, oiga, sí, lo hice muchas veces, pero esto no funcionó. Es decir, ustedes me están enjuiciando por algo que hice varias veces, pero que no dio resultados. O sea, las pretensas nunca tuvieron nada que ver conmigo, y los que me están enjuiciando, los que me están delatando, son gente que me vio hacer el hechizo, pero no las pretensas, como para haber dicho, bueno, las pretendí, las logré y ahora me están acusando. Eso no pasó. Otra forma era, otros sujetos parecidos. Compré un papel, me están enjuiciando, compré un papel a un viandante, a un francés que venía ahí por los caminos de Zacatecas para Durango, y en el papel decía lo siguiente, dice, hay un conjuro en latín que al principio requiere el nombre de la pretensa y al final requiere el nombre del pretendiente. Se lee el conjuro en latín a la orilla izquierda de la cama con una vela a la primera hora de la madrugada, y seguro esa mujer va a caer rendida a tus pies. Tampoco funcionaba. Entonces, ¿qué decían ellos? Bueno, lo hice muchas veces, pero tampoco funcionó. Entonces, pues las penas eran menores, ni siquiera la meritaban vergüenza pública. La vergüenza pública entendida como te desnuda el torso y luego hacemos una procesión para una fecha religiosa y te llevamos ahí cargando una cruz mediana, no una cruz alta, porque la cruz alta es para el oficio sagrado, una cruz baja con la que te estás arrepintiendo, te pones contrito y caminas, y la gente pues te dice y se burla de ti. Es la vergüenza pública. Que no, yo sepa, nada más hubo un pequeño caso así. Y pues no funcionaba, entonces que seguramente la penitencia, ¿no? Seguramente tenías que ir a misa mucho tiempo, tenías que rezar y tenías que dejar constancia de tu paso en la iglesia, como otra vez, quizá a lo mejor con un pequeño pago de un arancel por una o varias misas cantadas, rezadas y cantadas. A las mujeres les pasaba algo parecido. Compraban o les decían cómo hacer el hechizo, pero no para alcanzar hombres, sino para mantenerlos con ellas. Los hombres, en esa cultura estamental que yo decía, generalmente estaban yéndose todo el tiempo. Como ahora, ¿verdad? También se iban, no regresaban, y entonces, pues, qué terrible situación, pues si eres mi esposo, eres mi pareja, pues tienes que regresar. Entonces, y luego regresabas a veces tomado, borracho y briago, y era un terrible despropósito. Entonces, las mujeres querían un hombre que estuviera siempre en tu casa, que te diera o te mantuviera a ti y a los hijos, que te fuera fiel y que no fuera bebedor.
Ese era como el ideal, yo supongo que es como el ideal que ahora todavía las mujeres tienen de muchos de nosotros. Pues bueno, ellas les decían el hechizo. Hay un caso de una mujer que en Nombre de Dios, son dos casos de Nombre de Dios, los contaré. En Nombre de Dios una mujer dice, no, en uno es el Durango, otro es el Nombre de Dios. El de Durango dice, no, bueno, pues una de mis criadas, que es una mulata negra, me dijo, yo sé cómo hacer que su esposo venga, solo sea para usted, tenga el aprecio por los hijos y la familia, y se le quite lo bebedor. Y lo primero era la clásica agua de uso. En el agua de uso se ponía una gota de la menstruación. Esa agua de uso el marido no sabía, pero la estaba tomando durante mucho tiempo, y seguramente él iba a cambiar la actitud y la conducta para con su familia y la mujer. No sabemos si eso ocurrió, pero a menudo las mujeres hacían eso. Ahorita digo cómo es que se denunciaban, incluso se autodenunciaban. Otra, por ejemplo, que esta es muy linda, también una mulata le dice a su ama, le dije, mira, límate las uñas, ama. Las uñas de las manos y de los dedos de las manos. Y el polvito ponlo en un papel. Límate los dedos del pie y el polvito ponlo en un papel. Cuando tu hombre se va al trabajo, tomas ese polvo y se lo vas echando así en la espalda. En la medida que eso ocurra, el hombre vuelve a ti otra vez. No siendo borracho, trae el gasto, mantiene a la familia y sobre todo va a ser para ti. Estas mujeres se autodenunciaron, la mayoría se autodenunció. La gente que se autodenunciaba en Inquisición se llaman espontaneados. Eran conversos espontaneados. Los espontaneadas eran gente que iba, ¿qué les digo? Con el párroco, el inquisidor, ¿cómo se llama? El comisario. Y le dijo, oiga, señor comisario, vengo a autoacusarme, a autodenunciarme. De que hace como 20 años, generalmente eso, como si la pena, como si el delito prescribiera, ¿verdad? La fe prescribiera. Hace como 20 años que cometí el delito de haber hecho estos polvos para que mi marido regresara, pero no funcionó tampoco. Entonces un poco para amainar la pena, ¿verdad? Pero la autodenuncia tenía un valor, Autodenunciarse tenía el valor de que sí atenuaba la pena. Y seguramente en esos casos que no eran tan graves, porque ni siquiera eran tan acusadas de hechiceras, estas mujeres seguramente fueron prácticamente absueltas, y seguramente con hacer penitencia y oración, que era básicamente lo que les decían que hicieran. En el caso de Nombre de Dios había una señora negra mulata que se llamaba María Canchola. María Canchola era la criada esclava de María Rodríguez, hermana de el señor Francisco López Ayora, que era el ministro de la iglesia, que era el padre de la iglesia de San Pedro Apóstol del Nombre de Dios. Ella fue acusada de hechicería, porque ellas hicieron básicamente un aquelarre. Se las acusa un tipo que las vio haciendo un ritual satánico en las afueras de Nombre de Dios, en las goteras del pueblo, las acusó. Pero es muy lindo el caso, porque su narrativa es fantástica, es encomiástica, es absolutamente literaria, es metafórica, es poética de algún modo. La justicia poética de los inquisidores no existió, pero es poético el caso. Resulta que las señoras cumplieron con el ritual del aquelarre. Es muy probable que doña María Rodríguez haya leído algo de la literatura que venía de las brujas de Arras de Francia. Y resulta que se van a las goteras de la ciudad, en un corral se meten, prenden una hoguera, tienden un carnero, empiezan a bailar alrededor de la hoguera y el carnero, van haciendo una especie de canto. Al final lo que hacen es las dos besan el trasero del carnero y hacen su rogativa. O sea, ruegan porque les dé un poder. Y luego dice el testigo, y después de hacer la rogativa y de haberle besado el trasero del carnero, se fueron volando a Zacatecas en forma de palomas. Esa es la riqueza de la imaginería popular de entonces, que le da un tinte de novela, novelado, de romance francés, pero le da también un carácter antropológico importante a la explicación que tenemos que hacer, porque otra vez son mujeres que están intentando tener un poder superior que solo la imaginería y la psicología les da para enfrentar el enorme poder masculino de los varones. ¿Qué hay aquí de esto, de nuevo en esto? Pues nada, esto venía ocurriendo en prácticamente pues, todas las comunidades
establecidas en el centro, el sur y norte de la Nueva España. Y en Durango pues están esos casos. Finalmente lo que voy a citar es el caso de un delito que se llama el delito de solicitación. El delito de solicitación es un delito grave, aunque tolerado por la Iglesia por razones obvias. El delito de solicitación se describe como la solicitud de favores de orden sexual o servicio personal a los párrocos por parte de los hijos o hijas de confesión. El delito de solicitación era muy grave cuando se hubiera dado ya el perdón por la vía de la absolución de los pecados por la confesión. Si el párroco está confesando a una persona y le da la absolución y todo ese ritual que se da, pues entonces si se comete el delito posterior a ese acto de absolución, pues se considera como un delito grave. ¿Y qué ocurre? Pues lo sancionaba duramente la Iglesia Católica. Pero lo interesante es ver cómo ocurre este delito. Quiero decir antes, otra vez, estos datos yo los he sacado de dos lugares, para que vean que yo no estoy hablando ni con mucho mal de la Iglesia, yo soy católico y apostólico y romano de toda mi vida, soy cristiano viejo. Esos documentos los hemos sacado del Archivo General de la Nación, pero también de los archivos del Archivo Histórico del Arzobispado, donde están también estos pequeños casos, que son pocos pero que están distribuidos en prácticamente toda no en Durango, sino en la provincia, en las partes, digamos, alejadas de la capital. Son pocos casos. Y el asunto es que cuando el delito se cometía, o al menos se pretendía haber cometido antes del asunto en el proceso de la confesión, pero antes de dar la absolución, pues era como un caso menor. Las penas que se daban después de la averiguación, porque la averiguación pues se hacía también obviamente con la persona que había sido autodenunciada, y se denunciaba que había sido sujeto de ese delito, y entonces pues se procedía contra el párroco o contra el fraile o con quien fuera, y pues se hacían las averiguaciones que correspondiera. En este caso las penas, sí hay un catálogo de penas. Una de ellas era, por ejemplo, que se les prohibía, cuando el delito era así como menor, se les cambiaba por ejemplo, de adscripción a una parroquia lejana, donde no podían estar en contacto con la gente que habían tenido contacto, o se les pedía que si pudieran confesar, si querían confesar, lo hicieran a las 12 del día en el patio, en la cruz atrial. Es decir, que no fuera un lugar, digamos, sombrío o escondido, parte de la iglesia o la sacristía. Y también que no confesaran a niños ni a mujeres, algunos párrocos. Entonces, esos delitos menores, pues de alguna manera la iglesia los toleró, porque no eran realmente la comisión de delitos graves. Yo tuve una maestra en el doctorado que nos dio una clase virtual, porque no vino a México, estaba ella en su tierra natal, Argentina, pero nos dio una clase sobre un libro suyo que se llama, sobre este asunto, que se llama De solicitantes y cooperadoras. Es decir, los párrocos que solicitan y las mujeres que cooperaban un poco para que el delito de solicitación se diera. Pero ella dice algo muy interesante, dice, mire, el delito de solicitación, que ya como dije, era muy penado cuando se ocurría y se pillaba a los que cometían el delito, cuando se daba la absolución del perdón de la confesión, o cuando se daba antes, pues digo, es un delito que tiene muchas variables. Es decir, no podríamos eventualmente presumir, porque las averiguaciones que hicieron los inquisidores no dan para tanto, que efectivamente los párrocos hubieran solo por su cuenta cometido el delito. Por eso Asunción Labrín, la doctora Labrín dice, pues mi libro se llama De solicitantes y cooperadoras. Había algunas que inducían básicamente al párroco a la comisión del delito. Es decir, habida cuenta que teniendo una vida, digamos, rica de relaciones entre los párrocos y la feligresía, que trascendía básicamente las puertas, las fronteras de la iglesia, pues bueno, se establecían relaciones de orden personal muy, muy particulares. Y eso hacía pues que en muchos casos los solicitados o las solicitadas fueran los que hubieran inducido al párroco a la comisión del delito. En Durango no es muy grande el número de casos de este delito, esta delictiva, pero bueno, hay algunos que nos dan idea más o menos de cómo impactaba la vida punitiva, la acción punitiva del tribunal, correctiva del tribunal, y los actores que incurrían en la comisión de algunos crímenes.
Yo finalmente les he de decir que también hubo hombres que fueron acusados de hechiceros, no de brujos, de hechiceros, pero estos eran, por ejemplo, hechiceros que hacían hechizos para, por ejemplo, para darle poder a las personas, para que fueras, digamos, exitoso en los negocios, para que fueras exitoso en tu matrimonio, para que fueras exitoso en las justas de competencias físicas de los hombres, y eran delitos menores que eran como consumir algunos brebajes a base de hierbas o pequeños insectos, o hacer el conjuro de algunos hechizos, etcétera, etcétera. Estos nada más hay un caso que es interesante. Hay un negro que fue con un brujo, un hechicero, y le dijo que él quería ser un buen jinete, el mejor jinete que hubiera en la localidad, y le dijo que se tatuara un demonio en la yema de uno de los pulgares y en la yema de uno de los dedos del pie, pulgar del pie izquierdo derecho, y que eso le iba a dar una habilidad increíble para jinetear y hacer las suertes que se hacía con los caballos. Lamentablemente él cuenta, porque también lo denunciaron, y él cuenta que bueno, sí hizo algunas suertes muy atrevidas que eran más apropiadas, vinculadas con la pericia del jinete que con un poder sobrenatural, pero lo enjuician, y a ese reo sí se lo llevan a México, se lo llevan a él, piden que lo lleven porque lo van a enjuiciar en el Tribunal de México, y tampoco pude entender o pude tener una conclusión, ya sea por la vía de tuve solamente la denuncia, pero no, y las preguntas que se hicieron o que le hicieron, pero no tuve la vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a hacer una pequeña síntesis rapidísima. La actividad inquisitorial tiene una economía punitiva muy marcada, en cuanto que tiene un stock o una lista de delitos que se cometían muy bien definida, y tienen también una procedimentalia, digamos, jurídica muy particular, donde hay que se parte desde la denuncia, y luego cómo se endereza la cabeza de la denuncia, cómo se hace el protocolo de la averiguación y cómo se hace el protocolo para poder dar una sentencia, y luego ya la parte punitiva del tribunal. Se me ocurre decir finalmente que la Inquisición, si quemó a algunos, que no fue precisamente en Durango, pocos en México, la Iglesia no quemó a nadie. La Iglesia enjuició por la vía del tribunal a los que cometieron un delito, por muy grave que fuera, pero no quemó a nadie. Quien hizo la quema cuando hubo ese caso, que fueron pocos, creo que algunos en Zacatecas y otros en México, fue porque se acogió la Iglesia a una figura jurídica que se llama relajar al brazo secular de la ley civil. Es decir, yo te juzgo, pero que te ejecute el fuero civil. Entonces la Iglesia nunca ejecutó, nunca quemó a nadie. Si fue el caso, lo hizo la ley, la autoridad civil, por la vía del procedimiento jurídico de relajar al brazo secular. Entonces, quedan a salvo la historia enorme, bella de la Iglesia Católica Mundial, que tiene como correlato la propagación de la fe cristiana en Occidente, y que todavía hasta nuestros días tiene una amplia difusión y un amplio marco de relaciones con las personas en el mundo. Y queda a salvo también el derecho de la academia, pues, de estudiar estos temas, pero hacerlo de manera científica es la mejor forma de hacerle justicia a unos y a otros de los que están involucrados en estos juicios de Inquisición. Yo les agradezco mucho su atención. Soy Luis Carlos Quiñones Hernández, trabajo en el Instituto de Investigaciones Históricas, y ya les he dicho dónde pueden conseguir esta obra, y pues bueno, quedo a la orden para lo que haya menester. Muchas gracias. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly.
I think you're crazy. I think you're crazy. And I think you're crazy, just like me. Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've come. And I can die when I'm done. Maybe